Bueno, buenas noches, profesor Luis Etienne. Le vamos a exponer un artículo acerca de la función derivada, expuesta por mis compañeros Eric Velázquez y Andrea Maya, y su oyente, Juan Morales. Inicialmente damos inicio por medio del póster ilustrativo del trabajo escrito, un póster acerca del artículo, en este caso la función derivada, explicado por mi compañero Eric. Listo, entonces, ¿qué es la función derivada? La función derivada de una función f de x mide la tasa de cambio instantánea de f de x con respecto a x. En términos simples, la derivada nos dice cómo cambia el valor de una función cuando cambiamos un poco una variable independiente. Matemáticamente, la derivada de f de x se define como el límite f'x que tiende al límite de h a cero y fx más h sobre h. Clases de derivadas. Existen diferentes tipos de derivadas y formas de derivar funciones, según la naturaleza de la función o de la variable. La derivada de funciones elementales, los polinomios, las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. La derivada de orden superior, la derivada de la derivada, por ejemplo, la segunda derivada f indica la concavidad de la función. La derivada parcial para funciones de varias variables, la derivada respecto a una variable manteniendo las otras constantes, la derivada implícita cuando la función está despejada explícitamente para y por último la derivada paramétrica cuando las funciones están definidas por parámetros independientes. Listo, perfecto. Esto fue un poquito de teoría acerca de la función derivada que la quisimos plasmar por medio de un póster, por medio de un trabajo escrito que encontramos en este caso por medio de Google Colab. Dimos una definición muy simple. Una función derivada es la que calcula la tasa de cambio instantánea de otra función. Es decir, mide cómo cambia el valor de la función original respecto a su variable. Esta es una función, o bueno, en este caso una definición muy directa, y por medio del Google Académico encontramos varios fuentes, varios artículos que tomamos como referencias. El primero que encontramos inicialmente fue uno acerca de la derivada, un libro que también sacamos una referencia a este. Inicialmente explica primordialmente lo que son el tema de límites, porque para llegar a una derivada, primeramente hay que entender el tema de los límites. Ya después de un límite y una función, en este caso, que este artículo se basa más que todo es como un artículo educativo, son ejemplos. No es algo teórico, son muchos ejemplos, son varios ejercicios, como se evidencian, ya que las derivadas se explican o se entienden más que todo por una gráfica y también por medio de los límites. La función original, en este caso, la explica también por medio de ejemplos y utilizamos este artículo como referencia. Adicional, llega esta parte donde ya nos empieza a hablar sobre la derivación, cómo se hace una derivación y cómo se aplica dentro de un límite para derivar cierta función de un límite. Ese fue un trabajo, bueno, en este caso un artículo que encontramos más práctico y luego encontramos el teórico, que encontramos de igual manera una fuente de Google Colab, de Google Académico, disculpe, acerca de un poquito más teoría sobre una derivada e investigaciones. Este nos habla un poco más de su historia, que no viene como tal relevante al tema, pues simplemente nos habla como de sus orígenes y el por qué se entiende o por qué se define una función derivada de este tipo. Simplemente nos habla sobre un poco más de teoría, un poco más de historia. Por medio de un trabajo, en este caso de las leyes, que nos compartió su merced por medio del Classroom, encontramos en este caso ejemplos que utilizamos en clase y que también abreviamos por medio de un trabajo. Y ya por último encontramos en esta parte para calcular la función de A. Esto es cuando hay dos funciones, en este caso. Cómo se pueden evidenciar y cómo se pueden aplicar por medio de ecuaciones. Esto es otro artículo, otro documento que encontramos en un trabajo investigativo para dar explicación acerca de nuestro tema, también por medio de unas gráficas o por medio, en este caso, de ecuaciones. Pues todos tenemos coherencia de que la gráfica está X y función de X, que en este caso sería representada por Y, pues también lo hallamos por medio de una gráfica, lo representamos de una forma más directa, sentimos que se entienden un poco mejor y también por medio de los límites. Con esta información pues dimos paso a un trabajo escrito, un trabajo corto, escrito, pero directo acerca de la función derivada. Antes de Continúo. continuar con lo que es la función derivada, también mencionar que habían unas personas relevantes en el desarrollo de las mismas, como Isaac Newton, considerado uno de los fundadores del cálculo diferencial e integral, que introdujo el concepto de derivada para describir el movimiento y cambio. También está Leibniz, independientemente desarrolló el cálculo y creó la notación moderna para las derivadas. Y para otras matemáticas importantes está Pierre de Fermat y Augustus Louis Cauchy.
Adicionalmente, pues mencionar que dónde se aplican las derivadas. Las derivadas son fundamentales en muchas áreas, por ejemplo, en la física para describir velocidad, aceleración, fuerzas y movimiento, en la ingeniería, en análisis de sistemas dinámicos y optimización de procesos, en la economía, en maximización de beneficios y análisis marginal, la biología, el crecimiento poblacional y las tasas de reacción, la medicina, modelar, difusión de medicamentos, la informática, el aprendizaje automático o los gráficos computacionales y por último, pues las matemáticas, que es el estudio de curvas, la optimización, la resolución de ecuaciones diferenciales. Ya casi por último, Algo que agregar es la derivabilidad y continuidad, pues debido a esto hay un punto importante que es entender la relación entre estas dos. Si una función es derivable en un punto, pues eso implica que también es continua allí. Sin embargo, pues una función puede ser continua, pero no derivable. Esto sucede, por ejemplo, cuando tiene una esquina o un cambio brusco en su gráfica, como ocurre en una función de valor absoluto, pues que es un punto cero. También tenemos diferentes tipos de derivadas, como pueden ser derivadas laterales. En algunos casos la función puede comportarse de manera distinta si no nos acercamos desde la izquierda o desde la derecha, pues ahí usamos lo que se llama derivadas laterales. Calculamos la derivada desde la izquierda y desde la derecha. Si ambas dan el mismo resultado, entonces la derivada existe, pero si son diferentes, la función no es derivable en ese punto. Tenemos derivadas sucesivas, pues que también se pueden calcular derivadas de derivadas. Esto se le llama pues derivadas sucesivas. La primera derivada lo que nos da es la pendiente, la segunda derivada nos da la concavidad, o sea, si la curva se abre hacia arriba o hacia abajo. Y a partir de la tercera derivada en adelante, pues se usan análisis más avanzados como las series de Taylor, que permiten aproximar funciones complejas con polinomios. Como lo había explicado mi compañero, pues las derivadas tienen diferentes aplicaciones en diferentes materias, como lo puede ser en física para calcular velocidad, aceleración o trayectorias, en economía, donde pues trazan y analizan valores de costos e ingresos, en ingeniería para diseñar y controlar sistemas dinámicos y pues en biología para estudiar el crecimiento de poblaciones, entre otras cosas. está perfecto. Ya casi para finalizar, pues damos lo que es una explicación acerca de la fórmula general. Pues hay que tener presente que en este caso una derivada, si bien estamos diciendo que es un cambio, es por eso que se aplica por medio de la física y por medio de la matemática, pues como tal es algo cambiante, es algo continuo. En este caso, y pues se explica por medio de una función, una fórmula general, que en este caso es la del límite. Si decimos que la función de x tiene un límite de h cuando está en cero, generalmente estamos diciendo que primordialmente a la función de x le vamos a sumar h. Ya después le restamos la función de x y lo dividimos en h. Así se aplicaría en este caso una función derivada de x dentro de un límite. Ya aplicarla anteriormente, o bueno, explicarla en una forma como una ecuación, sería directamente como nos explicaron en la clase, en los argumentatorios, que sería derivando ya sea a primero, segundo o tercer grado, que se expresa o se explica de esta manera, derivada de x. Función de x es cuando x de n, en este caso n va a ser el número que acompaña a la x, la potencia, por así decirlo, y se expresa restándole 1 y multiplicando su numerador, su acompañante. Un ejemplo muy sencillo, un 2x a la 1 se multiplica la potencia por su acompañante y se le resta 1. También hay algo muy importante aclarar que se nos olvidó especificar, y es que si dentro de una ecuación hay un número o una función que termina en un natural y se va a derivar, se va a derivar esa ecuación, el natural desaparece, pues como tal no se vería un número natural, simplemente se cancela, quedaría en cero y no aparecería un número natural. Siempre se verían en este caso las X cuando tienen una potencia o están acompañadas. Generalmente si una X está a la 1 quedaría en natural, y si se deriva a un segundo grado desaparecería completamente. También en este caso pues hay reglas fundamentales como son suma, producto y cociente, que ya son como operaciones entre ellas, pero eso ya no viene a recalcar como tal en una derivada, porque aunque tenga que ver como la derivada, eso ya es una operación directa, que es un tema aparte, pero pues también entre las derivadas, entre esos valores absolutos, se puede hallar estos puntos. Adicional, ya por último, pues en la gráfica de x y y también se encuentra lo que son puntos de inflexión o puntos mínimos y puntos máximos por medio de una derivada, generalmente cuando tenemos unos parámetros de dos puntos, que eso fue explicado en este tema, que se encuentra de esta manera. Cuando hay dos puntos en este caso, se puede hallar una derivada con su mayor o su mínimo menor que.
Cuando siempre tengamos dos parámetros, pues por medio de una derivada se encuentran los puntos críticos, puntos máximos o puntos mínimos. ¿Algo que agregar? Ahí estaría completamente perfecto. Listo, perfecto, señor profesor Etienne. Mil gracias por su tiempo. Dios lo bendiga y hasta luego.